Bueno, vamos a dar inicio al taller. A ver si podemos mejorar el diagnóstico de nitrógeno en girasol. Nahuel Reusi Calvo nos va a tratar de iluminar un poquito sobre el tema. Nahuel es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agrarias, recibido en la Facultad de Ciencias Agrarias de Mar del Plata, y desde el 2014 es presidente de la Comisión de Fertilidad de Suelos y Nutrición de las Plantas de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Nada, les recuerdo cómo es el sistema del taller. Bueno, Nahuel va a exponer durante 20-30 minutos, después vamos a todo lo que es el segmento de preguntas. Y les recuerdo que, bueno, celulares apagados, en vibrador, no se puede fumar. Y bueno, arrancamos, damos inicio, Nahuel. Bueno, hola. ¿Estamos ahí? Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Gracias por quedarse. Ya es el último taller. Después nos dieron la llave acá para cerrar el congreso. Así que espero no aburrirlos demasiado. Comentarle que este taller en realidad estaba a cargo de Natalia de Visalvi, que es tesista de máster, pero por cuestiones personales no pudo asistir, así que me pasó la posta a mí. La idea del taller es hablarle un poco como cómo podemos mejorar el diagnóstico de nitrógeno en girasol. Y cuando uno piensa en esto, yo dije en realidad no es el mejor título, sino que el mejor título sería diagnóstico de nitrógeno en girasol, porque estoy convencido de que en realidad acá la mayoría, ya hablábamos con alguno, les falta el primer paso, o sea, no hace ni el diagnóstico. O sea que después de eso podemos empezar a hablar de mejorar ese diagnóstico. Entonces, para ponernos un poco en tema de cuál es el problema cuando hablamos de nitrógeno en girasol, el nitrógeno, como ustedes saben, en girasol y como en otros cultivos, es el principal limitante de la producción. Y tanto limita el rendimiento como la calidad del grano de girasol. A modo de ejemplo, ahí yo les muestro en una barra verde cuál es el rendimiento potencial de cultivo de girasol en el país, que es alrededor de los 5 toneladas, entre 4.500 y 5 toneladas, mientras que el rendimiento medio de la última campaña fueron 2 toneladas. O sea, claramente hoy está de moda, hubo un taller ayer y hay unos grupos de investigación trabajando en brechas de rendimiento también en girasol. Hay una brecha de rendimiento importante en el cultivo y claramente una de las causas de esa brecha es la nutrición. Entonces siempre se habla de una brecha nutricional. Para que ustedes tengan idea del marco, en general, a nivel de la región pampeana, encuestas que hace la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, muestran que la dosis media en el cultivo aplicada son de 14 kilos de N por hectárea. Eso, para que ustedes tengan una idea, es alrededor de lo que se lleva el 50% de una tonelada. O sea, por cada tonelada de girasol se lleva 25 kilos. Si el promedio son 2, se llevaría 50 kilos. Yo estoy aplicando 14 a nivel de la región pampeana en promedio. Si vamos al sudeste bonaerense, que es la mayor cantidad de los datos que yo les voy a mostrar, ahí la dosis media es de 25 kilos de N por hectárea. Estamos un poquito mejor. Es equivalente a lo que se lleva una tonelada de girasol, o sea, el 50% de lo que se está llevando el cultivo lo estamos aplicando en fertilizante. No estoy hablando de que tenemos que hacer balance, pero nos está dando que tenemos un problema en cuanto a la dosis de nitrógeno que estamos aplicando. Ahora, por el otro lado, en cuanto a calidad, el nitrógeno afecta dos cuestiones. Por un lado, lo más importante para el productor es el porcentaje de aceite, porque eso limita el rendimiento industrial de ese producto. Y por otro lado, obviamente, la proteína de ese grano y por ende la proteína del subproducto. O sea, los pellets que se generan a partir de grano de girasol, las harinas de girasol, van a tener distinto contenido proteico si ese grano tiene más o menos proteína. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve eso si nadie me paga la proteína del grano? Bueno, en Argentina no se lo pagan ni se enteran, pero a nivel internacional hay un mercado de subproductos de alto contenido de proteína. O sea, si yo genero grano de girasol con mayor proteína, ese subproducto va a tener un mayor contenido de proteína y eso va a tener un mejor precio en el mercado internacional. Eso no nos enteramos y no se lo van a pagar por ahora tampoco. En general lo que se había visto al momento es que a medida que ya aumenta la disponibilidad de nitrógeno, ¿qué pasaba? La relación esa proteína-aceite, como ven ahí en ese gráfico, aumentaba. Entonces, el pasarnos en la dosis de nitrógeno, no hacer un correcto diagnóstico, podría llevar a ¿qué? A tener granos con un bajo contenido de aceite, lo cual nos castigaba desde el punto de vista comercial, y con alto contenido de proteína que nadie la pagaba. Entonces estábamos en esa disyuntiva en el manejo de nitrógeno. Nos estamos quedando cortos por un lado, aparentemente, pero por otro lado podemos afectar la calidad del grano, la calidad comercial de ese grano. Lo otro que hay que pensar es que los estudios de girasol que hay en nutrición son de hace 15, 20 años atrás, en los cuales los potenciales de girasol no eran los actuales, hablábamos de 2.000 kilos en condiciones normales,
como buen rendimiento, y teníamos muchos problemas de enfermedades asociados a que esa planta, si tenía un excesivo crecimiento, teníamos problemas de enfermedades en fin de ciclo. Hoy el panorama es distinto, los híbridos tenemos mayor potencial y en realidad el problema de enfermedad está bastante resuelto. Entonces, en este taller y en los próximos minutos, la idea es hablarles de un par de cositas. Lo primero es ver qué herramientas tenemos para el diagnóstico en presiembra de nitrógeno. En segundo paso, no quedarnos con esa decisión inicial que tomamos de ese muestreo inicial de nitrógeno, sino ver qué herramientas tenemos para intervenir durante el ciclo de cultivo, o sea, monitoreo durante el ciclo de cultivo. Y los que estuvieron hoy a la mañana en el taller de nitrógeno o ayer en el taller de deficiencias de nutrientes, se habla mucho y lo que estamos todos trabajando en nuestras líneas de investigación, desde el grupo de investigación de INTA Balcarce y en el área técnica del laboratorio Fertilab, es sobre modelos de diagnóstico dinámico. En síntesis es no quedarnos con una sola decisión, sino poder intervenir durante el ciclo de cultivo con distintas herramientas para corregir esa decisión inicial. Corregirla en función del mercado, de las condiciones de clima, de condiciones del año, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver un ejemplo de diagnóstico en presiembra, cómo podemos hacer ese diagnóstico, un ejemplo de monitoreo, y después ver esto. Bueno, pero si nos pasamos de nitrógeno, ¿qué pasa con la calidad? ¿Está? Entonces, este es el marco. Cuando nosotros hablamos de diagnóstico de nitrógeno en los cultivos, digamos, tenemos dos grandes grupos de metodologías. Aquellas basadas en análisis de muestra de suelos y aquellas basadas en determinaciones de planta. ¿Está? Esto ocurre para todos los nutrientes igual. En las que se basan en análisis de muestras en suelo, la más difundida en toda la región pampeana y para todos los cultivos es la determinación de nitrato en presiembra en los primeros 60 centímetros. Y eso lo que hago es una foto. Me dice cuánto nitrógeno tengo hoy. Nada más, ni nada menos. Acuérdense que el nitrógeno es un nutriente móvil, por lo tanto está expuesto a una gran cantidad de transformaciones y una de esas también de pérdidas. Entonces, ese nitrato que yo mido me dice, hoy tengo tanto. Y nada más que eso. Lo que hemos trabajado en los últimos años, y principalmente en cereales de invierno y en maíz, es decir, bueno, hoy el suelo me dice que tengo tanto nitrógeno, pero ¿cuánto me aporta ese suelo por mineralización? Desde la materia orgánica. Todos sabemos que el aporte de nitrógeno por mineralización de la materia orgánica es la principal fuente de nitrógeno para los cultivos, particularmente en los cultivos de verano. Entonces la idea es decir, bueno, si es así, ¿por qué no lo medimos o estimamos eso? Dentro de eso, el estimador que ha surgido en los últimos años es lo que se denomina nitrógeno anaeróbico o nitrógeno incubado en anaerobiosis. Hoy a la mañana se habló en el taller de cebada y de trigo, y ayer en el taller que se hizo de diagnóstico también se habló del tema. Es un estimador del aporte de nitrógeno por mineralización que realiza el suelo de las fracciones orgánicas lábiles de nitrógeno. Entonces, yo no me quedo solamente con esta foto, lo que tengo hoy, sino hago una estimación de cuánto me puede aportar ese suelo durante el ciclo de cultivo. Ese es el mensaje. Cuando vamos a plantas, hay distintos sensores o mediciones de planta, pero en general yo voy a presentar los sensores como el SPAD, un sensor de transmitancia, mide indirectamente clorofila en hoja, y un sensor de refractancia que integra clorofila y cobertura, como el GreenSeeker que mide NDVI. Y yo le voy a mostrar un ejemplo en un momento, en B12. O sea, ya cuando el cultivo de girasol empieza a crecer a una mayor tasa, para ver si en ese momento puedo intervenir y corregir mi decisión de 2 meses antes, si me cambió esa decisión. Y al final, integrar esto, bueno, ¿qué pasa con ese manejo de nitrógeno, con el rendimiento que yo obtengo, con la proteína y el aceite? Porque dijimos y le mostré que eso afecta la calidad de los subproductos, el rendimiento industrial de aceite y la proteína de, por ejemplo, los pellets de girasol. Entonces, de ahora en más nos vamos a concentrar en estos 3 factores de manejo para finalmente dar un ejemplo del aspecto de efecto sobre calidad del manejo de nitrógeno. Primero que nada, cuando hablamos de nitrógeno, lo primero que se tiene que preguntar es, bueno, ¿qué nivel de respuesta podemos tener en rendimiento? ¿Hay respuesta en rendimiento de girasol? ¿Cuál es el nivel de respuesta? Porque si no hay respuesta, no sé para qué vamos a hacer diagnóstico. Si no hay deficiencia, no es un problema. Entonces, lo que yo le voy a mostrar son resultados de una red de ensayos de 13 sitios en 2 años en el sudeste. Muy simple. En barras rojas el rendimiento de los testigos y en barras verdes el rendimiento de los tratamientos que recibieron nitrógeno en girasol. ¿Estamos? Ustedes lo que pueden observar ahí es que tuvimos sitios desde 2.500 kilos hasta 4.500 kilos. O sea que teníamos potenciales bastante distintos de rendimiento según sitio. Y después lo que ven, la diferencia entre barras es el nivel de respuesta. De los 13, en 7 sitios tuvimos respuesta significativa al agregado de nitrógeno en rendimiento de girasol. ¿Cuál fue el nivel de respuesta? El nivel de respuesta varió, en rojo está ahí, desde los 300 kilos hasta 1.000 kilos.
de respuesta al agregado de nitrógeno en girasol. Entonces, esto nos está diciendo que en el ambiente sudeste bonaerense es clave el diagnóstico, porque el problema está. Lo importante es identificar si son sitios con o no respuesta a nitrógeno, pero después la respuesta, en la mayoría de los casos, paga el costo de la aplicación. ¿Cómo se ve eso en el campo? Así se ve en el campo. Esa foto les muestra a su izquierda un testigo y a su derecha un tratamiento con nitrógeno, 120 kilos de N aplicado. Lo que se ve claramente, el efecto del nitrógeno, como ustedes saben, como en todos los cultivos, expansión foliar, intercepción, y según cuando ocurra esa intercepción, va a ser el efecto sobre rendimiento o sobre calidad del grano. Simple como eso. Así se ven los lotes con deficiencia de nitrógeno cuando tengo problemas en girasol en el sudeste. Problemas de intercepción. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Cuando hablamos de diagnóstico de nitrógeno en precisión, dijimos basarnos en el análisis de suelo. A partir de esta red de ensayos generamos este tipo de ajustes que les voy a mostrar acá, que les muestra la relación entre el rendimiento relativo en el eje de la SI en función del requerimiento de nitrógeno. El rendimiento relativo, para el que no está muy en tema, es una medida de respuesta, o de rendimiento respecto al máximo del sitio. Y el requerimiento de nitrógeno, para hablar más en criollo, son los kilos de nitrógeno que yo no necesito del suelo, más el fertilizante para producir una tonelada de grano de girasol. ¿Para qué me sirve esa información? Y eso es lo importante. Yo a partir de esa información, tomando ese valor de 34 kilos, yo puedo decir, bueno, si mi requerimiento para maximizar el rendimiento del cultivo son de 34 kilos de nitrógeno, y yo apunto a 3 toneladas de nitrógeno, ¿me siguen el ejemplo? Mi N objetivo, mi demanda de nitrógeno en ese lote, son 102 kilos de N. ¿De dónde vienen esos 102 kilos de N? Bueno, construyo los modelos de 102 menos X, que X es lo que yo mido en presiembra del cultivo hasta los 60 centímetros. Entonces, si yo en mi lote me di 50 kilos y apunté a 3.000, en ese caso me está diciendo que me faltan otros 50 kilos de N como fertilizante. ¿Me siguen? Lo importante de esta información es que, y lo interesante es que ustedes recuerden que para nutrientes móviles como el nitrógeno, la demanda, o sea, el rendimiento objetivo es clave en la definición de la dosis. Si yo en vez de 3 pongo 4 toneladas, mi N objetivo cambia, aumenta. Si pongo 2, cambia. ¿Estamos? Ahora, no todo lo que brilla es oro. Fíjense que en ese modelo, ese R cuadrado, que es relativamente bajo, podría decirlo, me dice que ese rendimiento relativo me lo explica en un 36% esa variable que yo puse ahí, el requerimiento. O sea que hay muchas otras variables asociadas o no a la dinámica del nitrógeno que me están afectando el rendimiento de ese cultivo. Y que generan incertidumbre en mi modelo, que me generan un error en la estimación de la dosis. Eso es lo que me dice eso. Cuanto más cercano a 1 sea ese R cuadrado, voy a tener una menor incertidumbre, voy a tener más certeza en la estimación de la dosis media de mis lotes. Entonces, lo que estamos trabajando, como les decía anteriormente, no quedarnos con la determinación inicial del nitrato, sino empezar a ver qué pasa con la mineralización en este cultivo. Y usando el NAN como un estimador de la mineralización en el cultivo. Y solamente voy a presentar este ejemplo que les muestra cómo cambia el rendimiento de girasol de los testigos sin fertilizantes en función del potencial de mineralización de nitrógeno en el lote estimado a partir de este indicador que es el NAN. Lo que pueden observar claramente es que a medida que aumenta el potencial de mineralización de los lotes, el rendimiento de mis testigos, o sea, mis pisos, son más altos. ¿Se entiende? Entonces, yo podría pensar en trabajar con modelos que consideren no solo lo que tengo hoy, la foto, la disponibilidad actual de nitrógeno, sino también cuánto me aporta ese suelo por mineralización durante el ciclo de cultivo. Y vean que tienen relación. Estos modelos combinados están ajustados para trigo, para cebada se están desarrollando, están ajustados para maíz y para girasol nos faltan más información, más datos para poder generar modelos combinados. Pero lo que estamos viendo por ahora es que hay una estrecha asociación, o una aceptable asociación, entre ese estimador de mineralización y el rendimiento de los testigos de girasol. ¿Tá? Entonces, eso nos está dando idea que hay que medirlo, de alguna forma hay que considerarlo en nuestro modelo diagnóstico. ¿Tá? Porque no es una medición muy compleja, es una medición que se hace la misma muestra de suelo que ustedes toman para nitrato, 0,20 centímetros, la medición en el laboratorio es fácil de hacer, es práctica, no tiene mucho error, digamos, tiene muchas facilidades para que sea implementada como metodología de rutina en los laboratorios y hoy en día en muchas zonas se realiza esta determinación para maíz y para cereales de invierno. Entonces, imagínense que pudimos definir nuestra dosis de nitrógeno en presiembra en función del nitrato y el modelo que yo les mostré, a partir de ese requerimiento estimado,
Pero mis condiciones pueden cambiar durante el año. Entonces, la otra pregunta era, bueno, ¿cómo monitoreamos? Y en el cómo monitoreamos, les voy a presentar solamente un ejemplo en B12 de girasol, como les dije anteriormente. Y acá tengo la herramienta del SPAD y el GreenSeeker. ¿Tá? Uno mide directamente clorofila, el otro integra clorofila y cobertura, como es el GreenSeeker. Antes de mostrar los resultados, les voy a mostrar un gráfico cómo se interpretan esos resultados para que sea más fácil para ustedes. En general, lo que se presenta en los gráficos son el rendimiento relativo de vuelta a esa medición de respuesta en función del índice. Estos índices. Este índice de suficiencia de nitrógeno no es más ni menos que el cociente entre lo que me da ese valor de SPAD que yo mido en mi lote en B12 con respecto a lo que me da ese valor de SPAD que yo mido en mi franja de referencia. ¿Qué es una franja de referencia? La franja de referencia es una franja sin limitaciones de nitrógeno que yo debo construir temprano en el desarrollo de cultivo. O sea, en 2 hojas hago una franja sin limitación de nitrógeno. Yo mido mi lote y mido mi franja. Relativizo la medición. Si esa medición me da 1, quiere decir que mi lote está igual que mi franja. No hay deficiencias. A medida que me da cada vez menos de 1, a medida que me voy para este lado, me dice que la deficiencia de nitrógeno es cada vez más severa. ¿Se entiende? Lo mismo con este índice. ¿Para qué relativizo la franja? ¿Para qué uso es una calibración? Porque hay híbridos con distinta coloración y distintos efectos que meten ruido si uso valores absolutos del indicador. Entonces tengo que calibrar y en eso no hay discusión al respecto. Siempre tengo que tener la franja de referencia y medir contra la franja de referencia, que la construyo temprano en el desarrollo de cultivo. Entonces, con eso, ¿cómo uso esto? Bueno, en general, como les decía ahí, ese cociente S, define una pérdida aceptable del rendimiento. Yo digo, bueno, 10% de rendimiento de girasol no es económicamente rentable, me doy el lujo de perder un 10%, y eso me separa sitios con deficiencia, para abajo, o con respuesta, y sitios sin respuesta arriba. Los puntos que me caigan acá van a ser sitios sin respuesta de nitrógeno y acá abajo los sitios con respuesta. Y después defino un umbral, por encima del cual tengo suficiencia o por debajo del cual me dice que tengo deficiencia de nitrógeno. ¿Entienden? O sea, tengo 4 posibilidades. Y eso me define en 4 cuadrantes. Cuadrantes positivos, en el cual la metodología funciona, y los cuadrantes negativos, en el cual la metodología no funciona. ¿Para qué les expliqué todo esto? Para que cuando yo les muestre este gráfico, fíjense, la medición de SPAD en B12, en girasol, me muestra que el 70% de los puntos cayeron en los cuadrantes positivos. Esto me está diciendo que en el 70% de los casos, cuando medí con SPAD, me diagnosticó correctamente la deficiencia de nitrógeno. ¿Tá? Eso fue con SPAD. Con el GreenSeeker pasó algo parecido, pero un poco menor la capacidad predictiva de ese método. El 57% de todos los puntos cayeron en mis cuadrantes positivos. Si yo les muestro así y se los vendo de esta forma, parece muy lindo. En realidad, si bien esta metodología, uno podría decir, bueno, el SPAD funciona mejor que el GreenSeeker y funciona muy bien, pues está cerca del 100%, la distribución de estos puntos no es la que uno, desde el punto de vista más académico, científico, esperaría. Hay muchos puntos en esta zona y otros puntos acá que emiten bastante ruido y la distribución, esto como una papa, que nosotros llamamos, hace que la sensibilidad del método sea, como menos, un poco criticable o cuestionable. Esto no quiere decir que no sirve. Lo que estoy diciendo es que estamos trabajando en estas herramientas para poder utilizarlas e intervenir durante el ciclo de cultivo. ¿Cuáles son los problemas? En general, si esto mismo lo hacemos en trigo o en cebada, da muchísimo mejor. Es más, se pueden ajustar modelos de distinto tipo. Pero el problema de girasol es el tema de la hoja. La rugosidad de la hoja, el cambio de coloración de la hoja, el tamaño de la hoja para el mismo estadio, meten variabilidad en la determinación de SPAD. El efecto de la densidad de plantas, de cobertura, de malezas, entre surco y demás, meten variabilidad en la medición de GreenSeeker, porque mide cobertura, o sea, es el ruido que está metiendo. Entonces, en síntesis, ¿podemos usar estas herramientas? Digamos, estamos trabajando en el desarrollo de las mismas, pareciera que el SPAD funciona mejor, y eso nos está dando en otros cultivos también. Siempre el SPAD es más tedioso porque yo voy y lo tengo que medir. El GreenSeeker puedo ponerlo en el botalón de una máquina y pasar, o usar una imagen y medir el NDVI, pero siempre medir sobre la hoja clorofila nos da mejores resultados que pasar una imagen y usar NDVI. Entonces, esa podíamos utilizar como herramienta de monitoreo. Y para finalizar, lo que yo le decía, una de las críticas del diagnóstico del por qué no se usaba nitrógeno en girasol era el miedo al efecto sobre la calidad, el porcentaje de aceite principalmente. En general, lo que parecía en la bibliografía es que si uno aumentaba la dosis de nitrógeno, el porcentaje de aceite caía. Porque aumentaba proteína en algunos casos, en otros no, pero lo que pasaba era eso. Y este gráfico les muestro es lo siguiente. Para una red de ensayo con disponibilidad de, fíjense, nitrógeno hasta 200 kilos de N,
¿qué pasó con el porcentaje de aceite en grano de girasol? Tanto para genotipos o híbridos, o tipo de genotipo, hablando técnicamente como corresponde, alto oleico o convencionales, no disminuyó el porcentaje de aceite. Y los porcentajes de aceite fueron altos, aún con más de 200 kilos de nitrógeno aplicado. Ahora, ¿qué pasó con la proteína? El aceite no pasó nada. ¿Qué pasó con la proteína? Bueno, a modo de ejemplo, lo que les muestro ahí, en el eje de las Y, en la izquierda, digamos, de su eje, van a tener porcentaje de proteína en grano, siempre sin nitrógeno en rojo y con nitrógeno en verde. Y a su derecha, la proteína de los subproductos. Lo que ustedes ven es que en los dos casos hubo un incremento del contenido de proteína del grano de girasol por efecto de nitrógeno, lo cual es lógico, y también aumentó el contenido de proteína del subproducto de girasol. ¿Tá? De las dos cosas. En general está establecido que una relación entre grano y subproducto de 1 a 5. O sea, por cada punto que yo incremento el contenido de proteína de grano de girasol, el subproducto va a ganar un 5% del contenido de proteína. ¿Tá? Estos son los mismos ensayos que yo les muestro para aceite. O sea, en síntesis, el porcentaje de aceite, el miedo del productor a quedarse corto en cuanto a aceite y que sea castigado por porcentaje de materia grasa, no tuvimos caída en el porcentaje de aceite, y sí aumentó el porcentaje de proteína y del subproducto, que en realidad hoy no lo pagan, salvo que yo lo use para engordar para mi feedlot propio, haga pellet y lo utilice, pero hay un mercado en eso que en general está en el límite de 38 para pasar a alto. Digamos, los testigos estarían en el mercado en realidad de bajo contenido de proteína de esos subproductos. Eso más como cultura general, porque los mercados esos nosotros ni los vemos acá, ¿no? Pero existe. Entonces, como consideraciones finales, y antes que haya si hay algunas preguntas y demás, le quiero dejar un par de mensajes. El primero, no hablé mucho de esto, pero cualquier programa de fertilización, de cultivo y diagnóstico empieza con el muestreo de suelos. Entonces, lo primero de todo es hacer un muestreo de suelos y hacerlo bien. ¿Por qué les digo esto? Por ahí lo habrán escuchado mucho. Hoy en día, el 30% de los suelos bajo producción de la Argentina, solamente el 30% se hace en muestreo de suelo. O sea que en el 70% de producción, los suelos que están bajo producción en la región pampeana, se hacen cultivos sin muestrear suelo, sin saber lo que tiene. Entonces, por eso, primero muestremos suelo. Después hagámoslo bien, porque una cosa es muestrear suelo y otra es muestrearlo bien a ese suelo. ¿Tá? Hoy en día, yo trabajo también en el área técnica de un laboratorio, las muestras siguen sacándose con pala y mandándose en bolsa de fertilizante en algunos casos. Para que ustedes entiendan lo que estamos... Por otro lado, estamos con los drones, con las imágenes satelitales, pero no muestreamos suelo, no sabemos qué tienen nuestros suelos. Entonces, la primera recomendación es, hagamos muestreo de suelo, o sea, diagnostiquemos nitrógeno en girasol, no mejoremos el diagnóstico, primero hagamos diagnóstico. ¿Tá? Segundo, empecemos a entender que la mineralización es un proceso importante y por lo tanto tenemos que medirlo de alguna forma. Esto está mucho más ajustado, ya de vuelta les vuelvo a repetir, para cereales de invierno y verano. Pero si todos sabemos que la mineralización es un componente importante en nuestros balances de nitrógeno, hay que estimarlo de alguna forma. Y el nitrógeno aeróbico es un estimador que pareciera que funciona bastante bien. No es la solución a todos los problemas que tenemos, pero es una herramienta más que nos ayuda a tomar decisión. ¿Tá? Entonces empecemos a mirar eso, en algún lote, en algún ambiente, en algún campo, no en todos los lotes, en todo el ambiente, no gasten plata en cosas que no sirven. Hagan análisis a criterio, hagan muestreos con criterio. Van a ahorrar plata. Lo otro, no importa que tengamos o no tengamos SPAD o NDVI, hagan franjas y usen el ojo si no. No cuesta nada, es la tecnología de proceso más barata que tienen. Hagan una franja nitrógeno de saturación, mírenla. Si tienen un SPAD o consiguen un SPAD, mírenlo. Si no está ajustada, pero si esa franja le da que está al 80% su lote, y algún problema tienen. En lo fino por ahí erra la metodología, pero en lo grueso les va a indicar si tienen problema o no tienen problema. ¿Tá? Y si esa franja después la pueden cosechar y le pueden hacer nitrógeno en grano y comparada con el lote, mucho mejor. Y si la quieren complejizar más, es dejar una franja sin nitrógeno. Ustedes dicen, yo no aplico nitrógeno en girasol. Bueno, todo el lote es su franja sin nitrógeno entonces. ¿Tá? Pero tengan siempre, lo mejor es tener una franja sin nitrógeno, una de referencia, o sea, saturada, y su práctica de manejo habitual de nitrógeno en el lote. Y cosecharla y medir nitrógeno en grano. No es mucho trabajo. No es mucho trabajo. Hoy tienen monitoreo de rendimiento, pueden hacer las franjas. Y es la tecnología de proceso más barata. Lo otro problema es la disponibilidad de nitrógeno, que nosotros vimos en estas redes de ensayo ya 2 años, no afectó la calidad del grano. Es más, proteína mejoró. Entonces ese miedo no está. Manejemos nitrógeno y no tengamos miedo de eso. Y por último, yo hablé de nitrógeno, pero no es solo nitrógeno, obviamente, cuando hablamos de nutrición. Uno puede manejar muy bien nitrógeno, pero si después agrega una dosis, como nosotros decimos, homeopática de fósforo, no sirve para nada.
Entonces, manejemos la nutrición integrada. Manejemos, si vamos a una región que tenemos problemas de deficiencia de boro, usemos boro. Si tenemos problemas de azufre, miremos azufre. No nos concentremos solamente en un nutriente. Entendamos que hay que comprender las interacciones entre todos los nutrientes. Bueno, yo agradecerles por estar acá presentes. Toda la información que yo les presenté está disponible en nuestra página web. Pueden seguir en Twitter. Este es mi mail. Siempre que podemos del grupo tratamos de contestar las preguntas que hay y estoy disponible para lo que quieran al respecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nahuel. Aprovechando que somos pocos, así que vamos a hacerlo interactivo por ahí. No, yo básicamente voy a alargar una preguntita, que es el tema de que, creo que siempre se dijo que lo ideal en girasol es incorporar ese nitrógeno, más o menos ahí entre la sexta, séptima hoja. No sé si coincidís con esto. Sí, yo siempre digo que, digamos, desde el punto de vista del conocimiento y de la dinámica del nutriente, siempre es mejor sincronizar oferta y demanda. O sea que de 3, 4 hojas incorporado, cuando empieza la máxima tasa de acumulación de materia seca y nitrógeno en girasol, que es en 6 hojas, será el mejor momento. Después entra en todo el tema de logística y zona. Muchas zonas, por cuestiones de logística además, lo tienen que incorporar antes o lo chorrean en ese momento. Obviamente, si uno puede, sería lo mejor en 4 o 5 hojas aplicar nitrógeno, porque sería el momento en el cual la planta empieza a tener la mayor demanda. ¿Tá? Ese sería. Siempre y cuando, obviamente, después tenga las condiciones para que ese nitrógeno se absorba, ¿no? Que tenga agua y demás. Si no, lo debería incorporar antes. ¿Tá? Ok. ¿Alguna preguntita? Con respecto al ensayo ese que habías puesto la foto de nitrógeno, vos pusiste N120. ¿Es N aplicado o Sí. total? No, N120 y N aplicado. O sea, 240 urea. Sí, y más lo del suelo. O sea, eran las dosis más altas que teníamos casi en los ensayos. En realidad teníamos dosis hasta 200 kilos de N en algunos ensayos. Para ver, en realidad, obviamente, desde el punto de vista productivo no tiene ningún sentido, pero desde el punto de vista de ver si caía realmente el porcentaje de aceite y si teníamos problemas de enfermedades y se caían las plantas, en realidad no vimos nada de eso. Vimos que aumentaba, el rendimiento se planchaba mucho antes, digamos. Ya la máxima respuesta la teníamos con dosis entre 60 a 80 kilos de N, 90 en los mejores ambientes, o sea, N aplicado, o sea, 200 kilos de urea por decir un producto. Y ahí, todo lo demás, aparentemente iba mucha proteína, digamos, otro obviamente se perdía, pero en realidad no veíamos caída de aceite. Una cosa que no comenté, en realidad lo que uno piensa es que si no cae el aceite y aumenta la proteína, algo tiene que modificarse en el grano. Lo que estamos tratando de analizar es que lo que parece que se modificaría en los carbohidratos, disminuiría el carbohidrato en grano. Pero bueno, eso es otra técnica aparte que se está haciendo como complemento de esta tesis y de estos trabajos de investigación que tenemos. Pero debería caer otro componente, digamos. ¿Tá? Pero el aceite, la dosis tan alta era por eso. Perfecto. Y con respecto a lo que es saturación, Sí. cuando vos saturás, porque siempre cuando estamos midiendo con la espada, ¿a cuánto saturamos? Saturar es, para vos, es decir, bueno, si yo creo, aspiro que puede dar 4.000, saturo por 5.000 kilos, o sea, podrías 150 N. Lo que tengo que lograr con la franja de saturación es que el nitrógeno no limite el rendimiento de cultivo. No importa la dosis. ¿Por qué? Porque el medidor de clorofila, cuando uno grafica disponibilidad de nitrógeno en función de lo que mide SPAD, llega a un momento que hace una reacción lineal y se satura. No mide exceso el medidor de clorofila. Entonces, en realidad, no tengo problema de pasarme de largo desde el punto de vista que digamos, no me mido un consumo de lujo. Entonces, lo que yo tengo que lograr es sí que mi franja esté en la zona del plató de esa curva. Y eso lo logro nosotros siempre decimos, por lo menos, si uno aplica 100 kilos de urea en su lote, por decir una fuente, o 50 kilos de N, en la de referencia por lo menos 3 veces esa dosis. ¿Tá? Ese es el concepto que nosotros manejamos. ¿Tá? Pero la idea es eso, aplicar nitrógeno para estar en el plató de esa relación, ya que el medidor de clorofila no mide exceso. Esa es la ventaja. ¿Tá? Consulta. Dentro del área de trabajo tuya, ¿tenés ambientes de 700, 800 milímetros y dos ambientes? Te digo, arenoso de 1,5 de materia orgánica, por un lado, o franco de 3% de materia orgánica. ¿Trabajan en algunos ambientes así? De 1,5 no. De 3,5 sí, porque tengo sitios entre arroyos dentro de la red. Bueno, en ese Sin sitio... problemas de tosca. Sí, perfecto, con tosca, buenísimo. En ese sitio, a ver si me ayudas a interpretar, para un rinde potencial de un girasol de 2.500 kilos,
que tenemos 50 kilos de N disponible Sí. en el suelo. Sí, Nos da un NaN de 35 partes por millón. sí. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo ajustamos? ¿Qué me aporta o qué no me aporta esos 35 partes por millón? Sí. La pregunta es muy buena. La conclusión es que estamos en vía de desarrollar ese modelo. Si vos me decís para trigo, es mucho más fácil. La idea de eso, digamos, ¿cómo uno lo tendría que interpretar a eso? En realidad uno lo que hace es construir modelos que digan, bueno, poder estimar el rendimiento de mi testigo. Eso es lo que a mí me interesa, eso que yo les mostraba ahí. Yo digo, bueno, con mi nitrógeno inicial que tengo, 50 kilos, y mi NaN de 33 ppm, hacer un modelo que me diga, mi rendimiento de mi testigo son 2000 kilos, por ejemplo, de girasol. ¿Tá? Ajustar esos modelos. Eso está hecho para trigo, está hecho para maíz, ¿tá? Y se está haciendo en cebada. Entonces, yo digo, bueno, con ese NaN, con ese nitrato inicial, me da 2000 kilos y yo apunto a 3000. La respuesta que yo quiero obtener son 1 tonelada adicional. ¿Me siguen? Para producir esa tonelada adicional, considerando la recuperación media de girasol, los datos de bibliografía, lo que yo les mostré ahí, en general necesitas alrededor de 60-70 kilos de N en el suelo. En el suelo. O sea, lo que yo tendría que aplicar adicional. ¿Tá? Yo con el nitrógeno anaeróbico, el NaN, y el nitrato inicial lo que trato es estimar mis testigos, mi piso. Y después yo pongo el techo, que eso es lo más variable. Yo te digo, el rendimiento objetivo es el más variable, porque varía. Primero cuando yo lo defino, siempre el asesor, el productor es conservador en la definición del rendimiento objetivo. Y después por las condiciones del año va cambiando. ¿Tá? De mercado, de agua, de precio que quiera. Entonces en realidad uno dice, bueno, yo apunto a 3000, mi testigo me da 2000, la respuesta es 1 tonelada y aplico nitrógeno para eso. Pero yo apliqué pensando que mi rendimiento objetivo era en 3000. Si después me cambia la condición, necesito monitorear durante el ciclo para captar esa diferencia. Pero en síntesis, lo que debo contar es modelos que me integren las dos variables, y en eso estamos trabajando. ¿Tá? Podemos hacer una aproximación. Si vos agarrás ese gráfico, con esos puntos que son pocos, son 8 o 9 puntos, ponés el NaN y estimás tu testigo, podrías hacer el cálculo que yo te digo. Pero que nosotros, ese gráfico no está el nitrato puesto ahí. No hay un modelo múltiple, ¿tá? Que considere nitrógeno inicial más NaN. En eso estamos trabajando. Eso es lo que se necesita y para eso se usa. ¿Tá? Así se usa en el diagnóstico. ¿Está claro? Sí. Una consulta, cuando ustedes hicieron esos ensayos aumentando la fertilización y demás, ¿vieron algún comportamiento diferencial con respecto a enfermedades en el capítulo o algo por el estilo? No, en general, esos ensayos, digamos, fueron 2 redes. Yo ahí les mostré 13 sitios, en realidad son 23 sitios. Algunos son de este año, por eso no están los datos. No vimos problemas de enfermedad en general. Es más, el manejo de enfermedades fue el que hacía el productor, como todos los que hacemos experimentación fuera del área de la experimental, el manejo que hace de enfermedades del productor, del asesor de cada área. Y en muy pocos tuvieron aplicaciones, muy pocos. En el lote, por ende en el ensayo, las dosis más altas, uno esperaría que por ahí, pero nosotros no vimos problemas en general de enfermedades, no vimos nada. No vimos nada. Hola, ¿qué tal? Te cuento que yo estoy en la zona norte del mapa que vos mostraste, donde los niveles de fertilización están cercanos a 0 directamente. Mi pregunta en cuestión es el tema del NAM, que me parece muy interesante. ¿Eso varía de acuerdo al tipo de suelo, zona? ¿Los laboratorios, cualquiera lo puede realizar ese análisis? ¿Cómo es el asunto? Sí, voy de atrás para adelante. Los laboratorios en realidad es una técnica muy sencilla. La técnica tiene más de 20 años. La que la ajustó en el país y se desarrolló como estimador, ese fue en INTA Balcarce, el Aro Echeverría, que es nuestro digamos, director de tesis, la mayoría que estamos acá de esa área. Y después, laboratorios como el que yo participo también, digamos, fueron copiando esa técnica y desarrollando la metodología. No es una técnica muy complicada, no hay que tener mucho más cuidado que la determinación ni de fósforo, ni de sulfato, ni de nitrato, digamos, es una técnica muy sencilla. No debería tener grandes errores entre laboratorios, pero como todo, como en la viña del señor, hay 120 laboratorios en el país y que tenés de laboratorios con todas las normas hasta de laboratorios que pueden estar en un garaje de una casa. Literalmente es así. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el pool, obviamente, es variable. No es lo mismo tener un NaN de 50 ppm que me dé, o de 30, como decía acá el amigo, en 3 Arroyos, que un NaN de 30 en el sur de Santa Fe. Porque las condiciones, el pool, el tamaño es el mismo, pero las condiciones de temperatura y humedad y la protección de ese pool es distinta. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es, o modelos zonales, como nosotros hicimos para lo que es trigo y cebada, en el sudeste, la región más o menos homogénea de clima y demás, que contemplen las dos variables, o sea, NaN y demás, y eso mismo, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, pero con sus condiciones,
o hacer un modelo más general que integre, además del nitrato, la temperatura, la textura y la humedad. Que eso también está hecho. O sea, que en tu zona lo que primero que deberías ver es, primero, medir en algunos lotes que vos digas son totalmente distintos. Si este lote se comporta distinto a esto, tiene distinta materia orgánica, medir NaN, y en esos lotes lo primero que tenés que hacer es franjas testigo y franjas de saturación. Y medir rendimiento. Si vos tenés las franjas testigo, las franjas de saturación, tenés los datos iniciales de nitrato y de NaN, ya podés empezar a ver si están tan alejados de esos modelos que nosotros usamos para maíz en sur de Santa Fe con los tuyos más al norte o no, o cómo podés empezar a ajustar a eso. Esa es la primera que hay que hacer. Tener franjas testigo, nitrato y NaN inicial, medir bien rendimiento y ajustar esas variables. ¿Tá? Pero para esa zona no tenemos datos, menos de girasol. ¿Tá? No tenemos, pero se puede hacer, digamos. Lo que nosotros es muy difícil llegar a todas las zonas de nuestra área de investigación. No podemos, hoy es muchísimo. Pero sí lo que hacemos con grupos de APRESI, con grupos CREA, con asesores de superficies grandes en distintas zonas del oeste de la provincia de Buenos Aires, que nosotros no llegamos, es imposible, es eso. Hagan franja, hagan este razonamiento y después nos dan esos datos y con esos datos validamos los modelos que nosotros desarrollamos en una zona que es por ahí contrastante en cuanto a condiciones dafoclimáticas. Y vemos, no, mira, para esa zona tenés que usar otro factor de transformación, mineraliza lo mismo, pero es otro pool, es más grande el pool, digamos, pero es la única forma de, digamos, de desarrollar la metodología. ¿Tá? Un poco con ese tema que estás hablando, ¿a vos no te parece que el tema del tema de la variable de nitrógeno, del movimiento de nitrógeno en un suelo, o cuando lo queramos mirar para un cultivo, ¿no sería mucho más importante el NaN que los nitratos que vos tenés al inicio? Si vos, siempre mirándolo para el cultivo, Sí. O sea, potencial de nitrógeno, porque que vos después digas, bueno, yo quiero saber estudiar en distintos momentos de ese mismo suelo cómo están los nitratos es una cosa, pero cuando vos lo mirás para el cultivo, Sí. ¿no sería importante NaN más las variables que vos puedas tener? Sí. Y es muy buena pregunta. Y yo te diría ni. Digamos, si vos agarrás los sistemas de producción de hace 20 años, en el cual teníamos, nadie escucha acá, ¿no? Labranza, barbechos largos, en el cual le damos tiempo a que ese suelo mineralice, el nitrato inicial que vos medías tenía una alta capacidad predictiva de lo que iba a pasar después. O sea, ¿por qué? Porque captaba el diferente potencial de mineralización de los lotes. Hoy en día prácticamente no hay barbecho. Con la directa, en el cual la mineralización está más acoplada al cultivo, en realidad el nitrato, ustedes se dan cuenta, nosotros hicimos un análisis de campaña de FINA, les comento, del laboratorio, y más de 4.000 muestras de toda la región pampeana, en promedio, daban 40 kilos de nitrógeno 0,60 centímetros en FINA, encima, en presiembra. Entonces dice, bueno, pero entonces todos los lotes tienen lo mismo, todos los lotes mineralizan lo mismo. No mineralizan lo mismo. Pero debido a la cosecha, el escaso periodo de barbecho, los excesos hídricos, es lo que da. Entonces ahí va tu respuesta. En esos lotes pierde capacidad predictiva el nitrato y el nitrógeno aeróbico es mucho más importante y en general explica más del rendimiento. ¿Tá? En año más seco, por ahí explica lo mismo. O sea, se complementa, digamos, no aporta mucho el NaN al nitrato, pero en años normales, en el cual tenemos buenas cosechas, barbechos cortos, excesos hídricos en la zona sudeste y demás, los nitratos son muy parecidos. No dice cómo está inicialmente, pero después no dice más nada. Entonces ahí, el caso típico, nosotros tenemos en una zona papera, que está ahí en Balcarce, en papa, cuando uno mide el nitrato no le dice nada, pero cuando uno mide NaN, explica mucho del rendimiento. ¿Por qué? Porque en papa se elabora el suelo, se riega, tenés alta temperatura, o sea, todas las condiciones para que ese pool mineralice y construya rendimiento. ¿Tá? Entonces va a depender de la condición del año. En general lo que vemos es que aporta mucho porque los niveles de nitrato son muy parecidos. ¿Tá? Y depende mucho del efecto inmediato antecesor. ¿Tá? De año, seca, exceso. ¿Tá? Y por eso empezamos a trabajar en esas herramientas. ¿Tá? Sí. Nahuel, una consulta. Si fuera me van a sacar, de siembra convencional, en estos, con periodo de barbechos cortos, pero el NaN explicaría más todavía. Sí, en general no debería haber un gran efecto, porque vos la mineralización que te va a producir la va a captar más con nitrato que lo que va a pasar después. La desventaja o la ventaja de directa es que la mineralización que ocurre previo al barbecho en realidad es muy poca, porque la temperatura es más fría, pero lo que ocurre después posiblemente es un poco mayor que lo que uno compara con convencional, porque en realidad tenés más humedad y está más acoplada a la demanda del cultivo. Entonces la mineralización tenés más humedad comparado con convencional siempre, ¿no? Entonces en realidad esa mineralización antes de tener un poco más, después la compensás con lo otro y no habría grandes diferencias. No debe, salvo que sea una cosa muy extrema, pero no debería. La va a captar más con el nitrato en presiembra.
la diferencia. Bueno, tenemos un ratintín más. A mí me gustaría que, no sé, si alguno de los que estaba presente hace girasol y si tiene experiencias con fertilización nitrógena de girasol, a ver cuál es su apreciación. A ver si alguno se anima a exponer su caso. ¿Alguien aplica nitrógeno en girasol? La primera pregunta. ¿Alguien hace girasol? Todos, los que están acá son... ¿Alguien aplica nitrógeno en girasol? A ver si le resumo un poquito. A ver, cuenten lo que hace. Cuenten lo que Si están contentos o no respecto al resultado del girasol, del nitrógeno en girasol que ustedes hacen. Bueno, yo voy a hacer la aclaración que lo considero un cultivo favorito y soy un fracasado produciendo. Así que ahí ya estoy diciendo mucho. Pero me hago cargo de que creo que me pasa lo que nos pasa a la mayoría. No tenemos una tendencia, no sé por qué, a no aplicar fertilización, o sea, no a fertilizar los girasoles. O sea, estamos en la zona, somos del sudoeste de la provincia. Obviamente estos años han sido distintos, son mucho más húmedos, pero bueno, estamos en una zona difícil. Entonces esa limitante siempre pasa por creencias viejas de que la respuesta no está, de que económicamente no sabemos si es. Entonces terminamos aplicando muy poco. Pero la realidad es que me parece que es una gran falencia. Lo que pasa es que no hacemos ni análisis. Por eso te digo, estamos muy, muy lejos de la realidad. No, mira, somos de la regional Guaminí-Carué y la idea era de este año empezar a medir y bueno, creo que tu charla fue fructífera en cuanto a eso. Ya tenemos una línea por donde encarar. La idea es empezar a hacer lotes testigos y empezar a medir y tener nuestro propio índice de referencia, ¿no? Así que por ahí te vamos a contactar como para ver en qué línea tiramos. No hay problema. ¿Vale? Nosotros, digamos, los que siempre lo que decimos del grupo es la satisfacción más grande es que lo que uno hace le sirva a los productores, a los asesores, porque si solo quedan en paper internacionales no sirve para nada, porque no le dejas nada al país, digamos. Entonces, por eso estamos acá y tratamos de participar en los talleres y demás. Me parece que es importante que le llegue al productor y al asesor lo que se hace. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Vamos a dar por terminado el taller. Muchísimas gracias por la iluminación. Bueno, muchas gracias.